La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero la vida no es una batalla, sino un juego. Desde muy temprano aprendemos a pensar en términos de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, de resistencia frente a un mundo que parece hostil o indiferente. Nos enseñan que hay que pelear por el dinero, por el amor, por el reconocimiento, por un lugar en el mundo, como si todo fuera escaso y hubiera que arrancárselo a la realidad a la fuerza. Sin embargo, lo que Florence Scovel-Shinn propone en este libro es algo radicalmente distinto. La vida no es una guerra que se gana con violencia, sino un juego que se aprende a jugar comprendiendo sus leyes invisibles. En ese juego, nada ocurre por casualidad. Existe una lógica profunda que rige lo que aparece en nuestra experiencia, aunque muchas veces no la veamos. Una de las reglas fundamentales es la ley de dar y recibir, expresada de forma sencilla en aquella frase atribuida a Jesús. Todo lo que un hombre siembra, eso mismo cosechará. No se trata de una idea moral ni de un castigo divino, sino de una ley tan neutra como la gravedad. Aquello que una persona entrega al mundo, ya sea a través de sus palabras, de sus pensamientos o de sus actos, regresa inevitablemente a su propia vida. Si alguien siembra crítica, cosecha conflictos. Si siembra resentimiento, atrae más motivos para resentirse. Si siembra amor, termina encontrando amor. La vida no hace juicios, solo refleja. Por eso Florence insiste tanto en el poder de la palabra. No hablamos simplemente para describir lo que nos ocurre, sino que muchas veces hablamos para crearlo. Cada frase que repetimos sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre la vida, va dejando una huella en nuestra mente más profunda, esa parte que no razona ni discute, sino que obedece. Cuando una persona afirma una y otra vez que la vida es dura, que todo cuesta demasiado, que nunca tiene suerte o que el amor siempre le falla, está, sin darse cuenta, enviando órdenes a su subconsciente para que ese sea el tipo de realidad que construya. En este punto entra una de las ideas más importantes del libro: la imaginación. Para Florence, la imaginación no es un simple juego mental ni una fantasía inútil, sino la fuerza creativa que da forma a nuestras circunstancias. Aquello que una persona imagina con suficiente intensidad y repetición termina manifestándose en su mundo exterior. No porque haya algo mágico en el acto de imaginar, sino porque la mente subconsciente actúa como un fiel ejecutor de las imágenes y las palabras que recibe. La Biblia lo expresaba de manera simbólica cuando decía: guarda tu corazón o tu imaginación, porque de él brotan las fuentes de la vida. En otras palabras, lo que ocurre en tu mundo interior acaba determinando lo que ocurre en tu mundo exterior. Florence ilustra esto con historias muy concretas. Habla, por ejemplo, de un hombre que desarrolló un miedo obsesivo a una enfermedad rara. Leía constantemente sobre ella, la mencionaba en conversaciones y la imaginaba una y otra vez, hasta que finalmente recordó su cuerpo exactamente aquello que su mente había estado ensayando. No fue el destino quien lo enfermó, sino la imagen que él mismo había alimentado durante años. De la misma manera, muchas personas terminan atrapadas en patrones de escasez, de fracaso o de relaciones dañinas, no porque la vida esté en su contra, sino porque han grabado en su subconsciente una versión de sí mismas y del mundo que no les favorece. Esto conecta con otra enseñanza central del capítulo. El reino está dentro de ti. Cuando Jesús decía: busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, y el reino está dentro de vosotros, no estaba hablando de un lugar físico, sino de un estado de conciencia. Todo aquello que una persona busca fuera, amor, seguridad, abundancia, reconocimiento, tiene su origen en una disposición interna. Si alguien vive desde una conciencia de carencia, por mucho que se esfuerce, seguirá encontrando situaciones que confirmen esa carencia. Si en cambio aprende a instalar en su interior una sensación de suficiencia, de merecimiento y de confianza, la vida empieza a responderle de otra manera. Por eso las palabras son tan decisivas. No son solo sonidos, sino decretos. Jesús lo expresaba con una claridad inquietante cuando dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No se refería a un juicio externo, sino al hecho de que una persona queda atrapada en aquello que afirma como verdadero. El subconsciente no distingue entre una broma, una queja o una afirmación seria. Todo lo graba y todo lo ejecuta.
De ahí que Florence cuente historias de personas que casi en tono de chiste repetían que acabarían arruinadas o viviendo en la miseria, y terminaron materializando exactamente eso, porque su mente más profunda tomó esas palabras como instrucciones. Frente a esa voz repetitiva del miedo y de la costumbre, Florence coloca la intuición. La intuición, según explica, es la percepción que nace desde el interior, una especie de saber silencioso que no depende de la lógica ni de las circunstancias externas. Es la guía más fiable que tenemos, porque no responde al miedo, sino a la alineación con nuestro bien. Cuando una persona aprende a escucharla y a seguirla, incluso cuando parece poco razonable, suele descubrir que el camino se abre de maneras inesperadas. La autora cuenta el caso de una mujer que solo tenía unos pocos dólares, pero una intuición muy clara de volver a su lugar de origen. Al seguirla, el dinero y las oportunidades aparecieron de formas que no habría podido planear con la mente racional. La abundancia, dice Florence, siempre existe, pero solo se manifiesta cuando alguien da el primer paso desde la fe. De ahí que Jesús insistiera tanto en pedir, buscar y llamar. No porque la vida sea sorda, sino porque responde a la convicción, no a la desesperación. El miedo no es más que una forma de fe invertida. Es creer en lo peor con la misma intensidad con la que podríamos creer en lo mejor. Cuando una persona aprende a sustituir el miedo por la confianza, cambia no solo su estado interno, sino también las circunstancias que atrae. El objetivo del juego de la vida, entonces, es aprender a dirigir la mente y la imaginación hacia el bien, en lugar de permitir que se queden atrapadas en imágenes de pérdida, enfermedad o fracaso. Cada pensamiento deja una impresión en el subconsciente, como si se grabara en un disco, y ese disco se reproduce después de la experiencia diaria. Si no cambiamos lo que grabamos, seguiremos escuchando la misma canción, aunque cambiemos de ciudad, de pareja o de trabajo. Por eso Florence propone un acto consciente de reprogramación, usando la palabra de forma deliberada. Romper con las viejas ideas grabadas en la mente, las del miedo, limitación o indignidad, y reemplazarlas por nuevas imágenes de salud, amor, prosperidad y plenitud. No como un acto de negación ingenua, sino como una forma de elegir qué versión de nosotros mismos y de la vida queremos alimentar. Todo esto se resume en una frase bíblica que la autora considera clave. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. No porque las palabras sean mágicas en sí mismas, sino porque son la vía a través de la cual damos instrucciones a nuestra mente más profunda. Y esa mente, fiel y poderosa, trabaja sin descanso para convertir esas instrucciones en realidad. En última instancia, el juego de la vida no se gana luchando contra el mundo, sino aprendiendo a jugar con él desde dentro, eligiendo con cuidado lo que pensamos, lo que decimos y lo que imaginamos, porque en esos gestos aparentemente invisibles se está escribiendo momento a momento la historia que luego llamamos nuestra vida.